viendo últimamente, estamos hablando sobre lo que tiene que ver con la biodiversidad. Estamos en la clase número 4, esa es la presentación. No sé por qué ahora no puedo avanzar. Espérenme un poquito, chicos, que a veces ahí, está así. Y el objetivo del aprendizaje es valorar y apreciar el cuidado y aporte de la biodiversidad al planeta y a la vida humana. Esto fue un objetivo que revisamos la semana anterior a la antepasada, ¿ya? Con respecto cuando vimos todo lo que tenía que ver con biodiversidad, que a ustedes muchos expresaron que les había gustado mucho esa clase por la variedad, por las conversaciones que habíamos tenido. Bueno, hoy nuevamente lo vamos a plantear, pero nos vamos a enfocar directamente en cómo el hombre interviene o afecta en esta biodiversidad de vida que existe en el planeta. Y hoy lo que vamos a hacer precisamente es una retroalimentación, ¿ya? Bien, recordemos qué es la biodiversidad. Dijimos que la palabra bio significaba vida y diversidad significa diversos, diferentes, distintos. Entonces, biodiversidad, en pocas palabras, tiene relación con las diferentes formas de vida que existen en el planeta. Quiero leer lo que también acá hay un pequeño resumen que dice, la variabilidad, es decir, la diversidad, los distintos tipos de organismos vivos de cualquier fuente, incluido, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada ecosistema. En pocas palabras, jóvenes, esto significa que es la diferentes vidas, formas de vidas que existen en el planeta Tierra, la diversidad, desde el organismo más pequeño, un microorganismo, un hongo, una bacteria, un virus, una célula viva, hasta el organismo más complejo, ¿ya? Todo considerado, todo lo que tenga vida. Niveles de organización de los seres vivos. Como bien ustedes saben, y los vimos la semana anterior a la antepasada, dijimos que cada sistema, cada ecosistema está compuesto de especies. Y cuando hay una especie que se une con una especie idéntica, forma poblaciones. Cada población, si se une a otra población, por ejemplo, una población de conejos blancos, y convive con una población de liebres café, ahí ya se está formando una comunidad. Cuando yo tengo varias comunidades que viven juntas, como la que podemos ver en esta forma animada en la pantalla, donde hay ciervos, hay zorros, hay llama, pumas, cóndores, hay una diversidad de vida que viven en un hábitat, en un lugar, ya estamos hablando de ecosistema, porque ya conviven juntos y se empiezan a necesitar entre Ecosistema. ellos. Y como han vivido mucho tiempo juntos en un mismo hábitat o en un paisaje, entre ellos se organizan de tal manera que forman un equilibrio. Aunque muera uno, uno se come al otro, nacen algunos, se forma un equilibrio de vida entre ellos, ¿ya? Y ese es el nivel de organización de los seres vivos. Ahora, al observar esta otra imagen animada, eh, tenemos que ver que la diversidad tiene un valor propio, importantísimo, tanto para el hombre como entre los mismos seres y especies que habitan en estos diferentes ecosistemas. La naturaleza tiene una estructura y un funcionamiento fijo, por eso hay habitantes que viven y se adaptan a ciertas zonas donde hay altas temperaturas, otros que viven en lugares como más con bajas temperaturas. Todos estos seres se empiezan a adaptar y a convivir entre ellos. Algunos se adaptan más rápido, otros no, y empieza una especie de convivencia y de fortalecerse mutuamente. Cuando todo esto funciona bien en equilibrio, esto es un soporte, es decir, es un
apoyo, es una ayuda para el ser humano. Por eso para nosotros tiene un valor importante la biodiversidad. Para el ser humano es muy importante. De hecho, contribuye a la mayor parte para que nosotros tengamos vida. ¿Cuál es el soporte? ¿En qué se basa este soporte? ¿En qué se basa esta ayuda de la biodiversidad? En la provisión, por ejemplo, de los alimentos, como lo conversamos en la clase antes pasada, alimentos, ustedes me comentaron de la medicina, también para las construcciones de vivienda y una infinidad de otras ayudas y colaboraciones que ellos nos aportan. De regulación, porque este sistema siempre están regulados entre ellos. Y también nosotros, los seres humanos, convivimos con ellos y en ellos. Y existe una regulación. La misma naturaleza por sí sola se regula. Por eso están las lluvias, cuando existen los hielos que empiezan a derretirse, los movimientos de masas heladas, estos icebergs que se empiezan a mover, también la evaporación de las aguas oceánicas, todo eso, esos ciclos que son tan importantes, que siempre están funcionando, están para regular la vida en el planeta. Y también culturales, porque gracias a la belleza que nos proporciona estos paisajes, nosotros podemos viajar y reconocer y hacer zonas turísticas, enseñar, convivir, aprender. También aprendemos de ello. ¿Ya? Aporte de la biodiversidad a la humanidad. Dijimos de provisión, como cuando vamos al mercado y compramos alimentos, tanto las verduras como las carnes, los pescados. Ellos nos proporcionan a nosotros una ayuda, un soporte, nos proveen. Estos son fácilmente, los podemos cuantificar, es decir, podemos saber en cantidades cuánto extraemos de la naturaleza y nosotros nos apropiamos de ella, y cuánto también nos sirve, qué valor tiene ello para nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, la leña. En muchos lugares de nuestro país, la leña es importante para cocinar, para proveer también para la calefacción, ¿ya? Y la madera en sí para las construcciones. También existe de soporte, porque existe entre la misma naturaleza o biodiversidad, que nosotros hablamos mucho de ella, existe la producción de bienes necesarios, que son los primeros, que se llaman primarios, como por ejemplo la polinización. Estas abejitas que hay que cuidar y no matar, polinizan, y gracias a esta polinización que ellas realizan y trabajan arduamente, nosotros tenemos frutas, verduras y vegetales para alimentarnos. Gracias a eso existe el fruto. También podemos pensar los animales, nos proporcionan ahí el resultado, el bien primario en este caso es la leche. Y de la leche nosotros podemos sacar el queso, el yogur y otras variables que también nos sirven a nosotros. Por eso es un soporte importante y que hay que cuidar mucho. De regulación, porque por sí sola la naturaleza se regula. Existe una regulación climática por presencia de agua, la vegetación, el control de erosión por plantas. La erosión es cuando la tierra se seca mucho y se forma como una piedra que cuesta mucho que produzca algún fruto, ¿ya? Y microorganismos que también regulan por sí estos ecosistemas. Por otro lado, cultural, como lo mencioné, porque nos benefician, porque podemos tener un beneficio, como dice bien ahí, espiritual, asombrarnos de belleza, recreativo, y también nos sentimos identificados, tenemos una identidad con el lugar al que pertenecemos. Por eso nacen los turismos, las recreaciones, la educación, las recreaciones que son importantes, se transmiten tradiciones culturales, ¿ya? Y esto es lo que a nosotros nos da la biodiversidad, lo que a nosotros como seres humanos nos proporciona. Pero estos a veces son cambiados. El hombre interviene en esta biodiversidad últimamente de manera negativa, ¿ya? Lo conversamos la clase anterior, por medio de la contaminación, por medio de la caza
totalmente desequilibrada de animales, y en el fin también por la tala de árboles, ¿Yo? se va cambiando el ambiente, se va cambiando el hábitat. Entonces, el hombre, en cierto modo, ha intervenido en estos últimos ciclos de manera negativa en la biodiversidad. Recordemos, los seres humanos están afectando la naturaleza de forma sin precedente, ¿ya? Y en estos durante últimos siglos de la historia se ha visto con mayor intensidad. Hay pérdida y fragmentación del hábitat. De esta manera el hombre interviene con pérdida y fragmentación del hábitat. ¿Qué significa esto? Que el hombre transforma estos hábitats, estos ecosistemas que son tan importantes para nosotros e interviene y los cambia. Y los cambia, esto que podemos observar, estos ecosistemas tan equilibrados, y a veces interviene cambiando el suelo para trabajos de agricultura, forestal, industrial. Ustedes pueden decir, pero no es malo. Claro, porque a través de eso nosotros también obtenemos beneficios que nos sirven. El problema está cuando se hace de una forma, de manera exagerada, sin proteger lo que ya se hubo cambio, sino que se va avanzando de manera muy rápida. Y al final se producen estos cambios de los suelos y no se retorna bajo ningún punto de vista a lo que había antes, ¿ya? Por otro lado, también existe la sobreexplotación de especies y recursos naturales. Esto constituye una forma muy evidente de la extinción de especies. Hay muchas especies que ya fueron extinguidas y otras que están en proceso de extinción. Es decir, quizás nuestros nietos, algunos de ustedes, sus hijos, no van a conocer algunas especies que sí ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, ya sea por la desaparición de organismos o también por la reducción de poblaciones a tamaños que son realmente perturbadores. La caza de animales es un ejemplo de eso, la caza de animales, ¿ya? Porque lo ocupan como materia prima, pero de forma indiscriminada. No hay una caza y después una recuperación de la misma especie, sino que solamente caza. Y hay que recordar que muchas personas lo hacen solamente como deporte. La pesca industrial también es un buen ejemplo de esto. La pesca industrial, porque a veces es la cantidad de metros cúbicos en volúmenes que se sacan de las especies marinas, que a veces algunos productos están en veda, ¿ya? Lo hemos escuchado de ciertas especies como el loco, generalmente que es tan rico, generalmente está en veda, es decir, no se puede sacar, no se puede extraer de este ambiente marino producto de la decadencia que se está produciendo y también la caza, que es tan lamentable, ¿ya? Porque pasa a ser una amenaza muy importante para la biodiversidad, estas dos cosas. Introducción de especies exóticas constituye otro factor asociado a la pérdida de la diversidad biológica, ¿ya? Es natural que a veces los organismos migren de un lugar a otro y que especies nuevas empiezan a cohabitar entre medio de otras y a convivir y a producirse un equilibrio. Pero eso se tiene que producir de forma natural, de forma espontánea, que sea algo que se dé por medio de la misma naturaleza. Pero el problema es cuando el hombre de manera intencionada empieza a colocar especies exóticas dentro de un lugar que ya hay otras especies habitando. ¿Qué puede pasar? Que a veces se transmiten algún tipo de enfermedades, y a veces estas especies son más agresivas, empiezan a tener otro tipo de convivencias, incluso pueden llegar a terminar con todo un ecosistema. Por eso es importante que esto se produzca de manera absolutamente natural, sin intervención humana. Estas son especies exóticas que a la vista son bellas, pero aunque ustedes no lo crean, el tamaño no afecta en el grado de dificultad
libertad que Claro. pueden producir dentro de un ecosistema. Bueno, escuché esto. ¿Ya? Porque esto tiene que producirse de manera espontánea, de manera natural, porque sí sucede cuando estas especies empiezan a convivir dentro de otras. También la contaminación ambiental, ¿ya? También afecta a los suelos, el aire y las aguas. La contaminación ambiental afecta de manera transversal tanto el suelo, el aire y también las aguas. Y eso es cosa a veces que nosotros viajemos de un lugar a otro y siempre nos encontramos con que algo está contaminando, ya sea por Profe, sustancias hay químicas, una, no sé en qué país, pero dicen que ahí todavía hay contaminación. Creo que claro. en Chernobyl, un lago que se llama Chernobyl. Claro, ahí hubo hace años atrás una explosión, pero ya fue a niveles como un poco de radioactiva y todavía está eso. Y eso produjo mucho daño. No tan solo a las personas que habitaban ahí, porque ese lugar quedó como un lugar fantasma. Nadie puede vivir ahí porque está contaminado pero por radioactividad. Y eso Está abandonada produce, esa ciudad. está abandonado. Y aún hay radioactividad, ¿ya? Las sustancias químicas son muy peligrosas, como también a veces nosotros lo tenemos con los insecticidas, cuando se desinfectan plantas, o a grandes cantidades o en pequeñas cantidades también. Y producen grandes cambios, grandes impactos en el ecosistema. Cambio climático es también una amenaza a gran escala, el cambio climático. Una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad son los cambios climáticos. Y eso es lo que últimamente hemos estado viendo bastante. Y los climas cambian también por intervención humana. No es algo que esté allá arriba. Cuando hablamos de clima, no solo hablamos de lo que sucede en la parte atmosférica, en el aire, sino que también con lo que aquí en la Tierra se hace. Muchos cambios se producen al usar aerosoles que transforman esas moléculas, siempre son ascendentes, suben y producen tipos de cambios. La tierra cuando es muy erosionada, los incendios también afectan el cambio climático. Esta imagen que están viendo ahora es una imagen real. No tengo claro el lugar, pero es del sur de Chile, no recuerdo bien el nombre, pero es un lago muy conocido y la imagen que ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla es lo que era eso aproximadamente unos 8 o 10 años atrás. Y si ustedes ven eso se ha ido derritiendo porque estos son hielos eternos donde están ahí como glaciares que están fijos y que son importantes porque la importancia de ellos que son aguas congeladas que sirven para nosotros y para mantener el equilibrio en los ecosistemas oceánicos y también terrestres. Pero ya ha existido una disminución de ello y hay un cambio, ya no hay un glaciar que ha disminuido su tamaño. Entonces, hay evidencias que todos estos cambios climáticos sí están sucediendo. Bueno, por medio de la siguiente imagen podemos resumir lo que hoy recordamos, ¿ya? Lo que hoy día estamos retroalimentando, que fue como la parte que fue más débil en la prueba de diagnóstico. En resumen, el hombre con las actividades humanas amenaza la biodiversidad, que unido a los cambios climáticos tenemos pérdida de esta. Entonces, sabemos que la biodiversidad es muy útil para el hombre, para nosotros. Cuando yo digo hombre me refiero a hombre, mujer, joven, niño, niña, todo ser humano viviente. Ellos nos dan nos proporcionan hartas garantías, nos ayudan con nuestras necesidades prácticamente básicas. Nosotros las podemos extraer de y podemos suplirlas en la biodiversidad. Pero la de vuelta, es decir, la intervención del hombre hacia la biodiversidad en los últimos periodos se ha visto bastante afectada, bastante dañada por la intervención del hombre, por estas imágenes que recién vimos, principalmente los cambios climáticos, la intervención de especies exóticas, cuando se cambia el suelo de manera insostenible sin tener
un ritmo de ocupar algo y después de devolverlo a su condición inicial. Esta imagen que ustedes ven les va a ayudar a resumir más o menos lo que vimos. Tenemos en un lado una sociedad donde hay casas, autos, gente viviendo y vivienda, hay antenas de telecomunicación hoy en día, ¿verdad? Agua, electricidad, una infinidad de cosas que nosotros hemos construido para satisfacer nuestras propias necesidades y también para poder ayudarnos, para sobrevivir, que no es malo, ¿me entienden? Sino que lo malo está cuando esto se hace de forma exagerada y sin precedentes, es decir, sin mirar las consecuencias cuando es muy acelerado este proceso. Las actividades humanas que nosotros intervenimos y hacemos en la sociedad es la agricultura, la industria, el comercio, la recreación y otras más como la educación, las actividades culturales, las actividades familiares, etcétera. Y esas son actividades humanas. Cuando nosotros hacemos actividades humanas, tenemos que ocupar recursos que nos proporciona la biodiversidad. ¿Qué pasa? Esto se transforma en una amenaza cuando no es regulado, cuando se rompe el equilibrio, por pérdida y fragmentación de hábitat, como lo vimos, cuando el hombre interviene cambiando los suelos. Un suelo totalmente biodiverso lo transforma y lo transforma en un lugar agrícola, un lugar comercial, un lugar industrial, ¿ya? Como implantar alguna planta eléctrica se aprovecha de la fuerza de los ríos y del agua para proporcionar electricidad, pero a veces, ¿qué pasa con eso? Transforma el hábitat y hay muchas especies que empiezan a cambiar de hábitat, otras mueren y otras desaparecen. Sobreexplotación de recursos, es decir, se ocupan los recursos sin medir la consecuencia, sin saber que en algún momento se pueden terminar y no van a haber más. Contaminación ambiental, ya sea por el aire, ya sea en el suelo o también el agua. Y la introducción de especies exóticas, pero de manera voluntaria. Es decir, el hombre toma especies exóticas y la introduce voluntariamente en un ecosistema. Y cuando esto sucede, se rompe el equilibrio y trae grandes problemas. ¿Y cuáles son esos grandes problemas? El cambio climático, que es lo que hoy vivimos, las temperaturas tan diversas, ya no hay las estaciones del año, ya no están tan marcadas, pasamos rápidamente de temperaturas bajas a altas y eso trae problemas también de salud a nosotros. Empiezan otro tipo de microorganismos a recobrar vidas que en el fondo pueden ser causar más daño al hombre y no ayudarlo tanto. Lo, los cambios que se producen a través de las temperaturas. Hay lugares que está lloviendo donde nunca llovió. Hay lugares que puede incluso producirse sequía donde antes habían lagos. Hay muchos lugares, incluso en el sur de nuestro país, si alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de viajar, que hay lagos, lagunas que han bajado el caudal que ellos antes tenían. Es decir, uno va a esos sectores ahora y ya el lago está muy lejos. Hay que caminar mucho para llegar a él. Profe, Una casa. ¿Sí? disculpe que la moleste, pero soy Digna Becerra. Profe, ¿Ya? esta tarea la van a mandarla al grupo. ¿Sí? Sí. Es que lo que pasa es que voy a tener que desconectar porque tengo un pequeño problema. Bueno, Digna, no te Ya, preocupes. Esto va a quedar ya, y va a profe. ser enviado al curso a cada uno de ustedes. Y quedó Ya, presente muchas también, así que gracias. para que esté tranquila, quedó presente. Ya. Ya, Ah, ya, perfecto. muchas Sí, ella, gracias. de que ella ha estado presente en todas las clases, Digna. Sí, Entonces, se producen esos cambios. Uno viaja y ve antes que habían cascadas grandes que podían circular a través de ellas grandes caudales de agua, grandes cantidades de agua. Ahora uno se sorprende no por eso, sino que ahora ve algo mínimo. Ya no es el paisaje tan ostentoso, sino que se ve afectado. Por eso a ustedes que se están educando y que algunos de ustedes son hijos, padres, hermanos,
la forma de poder mejorar esto es a través de nosotros mismos. Nosotros, a través de lo que enseñemos, de lo que hablemos y más que hablar, hagamos. Porque no hay mejor enseñanza que la que se practica. Cuando viajemos siempre nunca dejar basura, que no caiga basura a los ríos, a los mares, a los lagos, las lagunas, que seamos personas que la basura la llevemos con nosotros y busquemos aquellos lugares que son indicados para botarla, que seamos personas que plantemos árboles, si tenemos en nuestras casas podamos hacerlo, hacer una huerta, un huerto, por muy pequeño que sea el lugar, a veces eso también lo podemos hacer. Cuidar los animales. Tiempo atrás en las noticias decían, cuiden las abejas, no las maten, porque realmente están muriendo y eso es muy peligroso para nosotros. No tan solo porque nos va a faltar la miel, sino porque ellas polinizan, trabajan. Ellas son las que llevan el polen de una flor a otro, por decirlo así de alguna manera, y ellos polinizan, ayudan a la fecundación, porque cuando se produce un fruto y tú te estás comiendo una manzana, una sandía, antes de eso hubo un arduo trabajo, que a lo mejor no lo visualizamos, pero eso Profe, lo igual debemos hubo los respetar. pajaritos. ¿Cómo? Los pajaritos también. También las aves también. Algo que ayuda mucho también es el viento, que muchos árboles mantienen sus semillas en ellos y el viento al mover esos grandes árboles, esas semillas vuelan cantidades y kilómetros y así puede aumentar nuevamente la forestación. Por eso debemos ser personas transformadoras y cuidar el lugar que habitamos, cuidarlo con limpieza, con plantación, con mantener, cuidar el agua en nuestras casas, para cuando lavamos la loza o nos lavamos los dientes, o nos duchamos, reutilizarla, enseñar a los hijos, a la familia, todo, a cuidar eso, a no contaminar el aire. Siempre tenemos que tener ese cuidado y ser agentes transformadores, pero de algo positivo. Bueno, para que puedas tener una mejor información, te dejo a continuación unos enlaces de interés. En esta última diapositiva se puso una cápsula con enlaces de interés donde ustedes pueden, en el segundo pueden pinchar y ahí, aquí, en el último, ustedes pueden pinchar, dice un texto informativo que entrega mucha similitud de lo que yo he estado compartiendo con ustedes en esta clase. Y el de arriba, el que dice restauración ecológica, es de esa página. También saqué alguna información que he compartido con ustedes, que está dada por el gobierno de Chile. Entonces hay un ejemplo de cosas que suceden en nuestro país. Porque la idea es ver esto de manera general, pero también poder verlo de manera más localizada en nuestro país, en nuestras comunas, en nuestras regiones, en nuestra provincia, en mi población, donde yo vivo con mi gente. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser agentes transformadores. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? ¿dónde va a mandar la guía más o menos? Estas guías van a llegar a sus correos, como lo hicimos la otra vez, igual con la prueba. ¿Ya? Ahí los profesores después, profesores jefes, se van a comunicar con ustedes y les van a entregar la información. ¿Va a ser También con se nota esta lo, guía? ¿Ya, profesor? ¿Sí? un detallito, también se los voy a dejar en el WhatsApp cuando terminemos la clase. Ya lo van a tener ya. ahí en su WhatsApp, no hay problema. Gracias. Ya, chicos, esta parte ha terminado con esta proyección, con esta retroalimentación que he hecho para que ustedes puedan fortalecer ese contenido que se vio un poco más débil en la prueba de diagnóstico. Ahora con esto yo creo que a ustedes ya les quedó mucho más claro, ya saben cómo el hombre interviene de manera en la biodiversidad y las causas y consecuencias que esto puede producir. Así que yo estoy muy agradecida de la participación de ustedes en este día y también por la asistencia. Este PowerPoint va a llegar a sus correos y después con el profesor jefe vamos a ponernos de acuerdo para que ustedes tengan este PowerPoint y también tengan la guía de apoyo que tienen que trabajar en ella. ¿Ya? Así que muchas gracias por su atención. Profesor Miguel. Profe, disculpe que la Ya, interrumpa. profe. La nota que nos sacamos cada uno de los compañeros, ¿nos podría facilitar esa información como para saber en qué nos equivocamos?